una vez más nuestro culto a través de este medio, que es el que nos facilita, nos permite acercarnos, entrar en cada hogar y poder transmitir aquello que entendemos tiene que ver con lo que el Señor desea. Así que quisiera pedirle, por favor, oremos todos en esta tarde. Comenzaremos a compartir la palabra del Señor con el propósito de que una vez más se transforme en ese elemento vital que produce cambios, transformaciones, crecimiento, madurez, firmeza en la vida cristiana. Le invito a que cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque en tu sabiduría, misericordia, nos has permitido llegar hasta aquí, pero además has puesto a nuestro alcance, en una época tan difícil, de tantas restricciones, este medio, la tecnología, a través de la cual podemos incorporar, podemos acercar a tanta gente, a tantos hermanos, muchos conocidos y muchos otros personalmente desconocidos, pero sí conocidos por vos. En esta tarde bendice tu palabra y bendice este momento. Deseamos participar, deseamos compartir tu palabra a fin de que podamos ser por ella edificados. Te bendecimos, Señor. Bendice a su vez cada hogar, cada familia, cada grupo de hermanos, cada uno de los que en esta tarde o en los días que vendrán tomará como tarea, tendrá la decisión de participar también de estas palabras. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El domingo pasado comenzamos con un tema, íbamos a dividirlo en dos partes, lo hemos dividido en dos partes, y se llama, o le pusimos como título, Cuidados a tener y respuestas a dar. Esa primera parte tuvo que ver con la importancia que se le debía dar a la palabra del Señor, a la directiva de Dios respecto a qué era lo que en la iglesia debía respetarse. Por aquellos días el problema era que a la salvación por la fe en Cristo había gente que quería agregarle una condición, un requisito más, que era la circuncisión de los varones y el guardar todo el aspecto ritual de la ley de Moisés. La presencia del Espíritu Santo en aquel primer concilio en Jerusalén, en el que estuvieron presentes los apóstoles, estuvieron presentes los ancianos de la iglesia y los delegados de la iglesia de Antioquía, entre otros, juntamente con quienes querían incorporar circuncisión y ritual legal de los días de la salida de Egipto. Y de todo eso surgió, por obra del Espíritu Santo, una conclusión. La conclusión fue que a los gentiles no debía inquietárselos, molestárselos, proponiéndoles que guardaran una ley que ni siquiera los mismos descendientes de Abraham, los judíos, habían guardado. Esto produjo que se redactaran cartas que firmaron todos los ancianos, todos los apóstoles, y esas cartas fueran enviadas a las iglesias, lo cual produjo mucho regocijo. Así que el primer cuidado a tener fue con la importancia de no agregar y no quitar nada a la palabra del Señor. El segundo tema con el que había que ser muy cuidadoso y respecto a lo cual había que dar una respuesta fue con lo que sucedió a continuación de todo este circuito tras el regreso de Bernabé y Pablo a Antioquía, la visita a Jerusalén, al concilio con el tema que mencionamos recién, y al regreso, después de un tiempo, la decisión de volver a recorrer
las iglesias, las ciudades por las que habían pasado. Pero se suscita un problema. Y el problema es que Bernabé quería llevar a Marcos, su sobrino muy querido, y Pablo no estaba de acuerdo porque ya había ido en la primera etapa, en el primer viaje, y los había abandonado poco después de haber comenzado el recorrido por las iglesias. A lo mejor tuvo miedo, a lo mejor se asustó, a lo mejor fue demasiado pesado para él, lo que sea. Pero los abandonó y regresó. Entonces Pablo no está de acuerdo con que este joven sobrino de Bernabé los acompañara en este segundo viaje. Pero comienza a pesar mucho en el corazón de Bernabé el cariño, el afecto por ese sobrino. Lo cual erróneamente le lleva a confrontar con Pablo y llega a producirse una discusión tan fuerte y se toman decisiones tan irreconciliables que equivocadamente Bernabé, en lugar de cuidar que sus sentimientos personales no obstaculizaran la obra de Dios, la decisión que había tomado, él decide abrazar, atraer a su sobrino Marcos y se separa de Pablo. El gran error está en que por causa de sus sentimientos Bernabé abandona la voluntad de Dios. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, los primeros versículos, hemos leído y podemos leer que en un culto público el Espíritu Santo había dicho: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. Pero ahora, previo a comenzar, tras el concilio de Jerusalén, previo a comenzar el segundo viaje, Bernabé desoye la voluntad de Dios, eso que había dicho el Espíritu Santo, y abraza a su sobrino, lo atrae y sale con él navegando a Chipre. Ese acto de desobediencia, ese acto de reemplazar la voluntad de Dios por lo que los sentimientos fraternales a veces indican, produce que Bernabé nunca más tenga intervención, ni de él haya registro en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de su postura firme, a pesar de la apariencia inflexible, sin embargo Pablo se mantiene. Mientras Bernabé, tomando a Marcos, navega a Chipre, nos dice la Biblia, Pablo escoge a Silas, un joven que había llegado a Antioquía desde la iglesia en Jerusalén, y seguramente no lo escogió al azar, no lo escogió porque no había otro, vio condiciones, vio disposición, vio compromiso. Y entonces, tomando a Silas, la Biblia nos dice, final del capítulo 15, que mientras, reitero, Bernabé navegó a Chipre con Marcos, Pablo salió encomendado por la iglesia, por los hermanos a la gracia del Señor, e hicimos hincapié en el concepto, en el significado de la palabra original que traduce nuestra Biblia encomendado. La palabra significa paradidomi, significa sobre, puesto sobre, colocado sobre. Así que mientras Bernabé navega por su cuenta, Pablo, respecto a quien la iglesia evidentemente se había inclinado porque veía su postura sólida y consecuente con la voluntad de Dios, es en oración puesto sobre la gracia de Dios, paradidomi, puesto sobre la gracia de Dios, y de esa forma se dirige en dirección a las iglesias que había fundado, y así comienza su segundo viaje misionero. Dicho esto, nos situamos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, y la Biblia dice que Pablo y Silas después llegó a Derbe y a Listra, versículo 1, y he aquí, había allí, Listra, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero
de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban no solo en Listra, sino en Iconio. Así que Pablo incorpora a este joven. Continúa su viaje, y es muy importante lo que nos dice el versículo 4. Al pasar por las ciudades, donde habían fundado iglesia, evidentemente, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Hermanos, esas ordenanzas ya eran palabra de Dios. Y la iglesia del Señor se caracteriza no porque guarda, como alguna organización mundial famosa, extendida por muchos continentes, le da el mismo lugar a la tradición que a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que entregaban las ordenanzas acordadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén para que las iglesias las guardasen. Es decir, a partir de esa determinación, ahora cada iglesia de cada ciudad tenía como propósito central guardar eso que a partir de ese momento era palabra de Dios. Todo lo que se les había enseñado, más esto que los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén habían acordado. ¿Y qué ocurre cuando una iglesia, cuando una familia o cuando la vida de una persona decide guardar la palabra de Dios? Versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y la palabra original es diferente a la que vimos 2 reuniones atrás. Aquí la palabra confirmada es la palabra estereo. Y la palabra estereo significa hacer firme o hacer sólido. Y entonces nos explicamos por qué tantas vidas, tantas congregaciones son débiles. Lo son porque decidieron no guardar la palabra de Dios en lo profundo de ellas. Decidieron no hacer de la palabra de Dios el elemento central, el eje sobre el cual giraran sus vidas. Entonces, cuando en una iglesia vale más la motivación, valen más los sueños, vale más la errónea, la versión ocultista de lo que es vida espiritual, con esto de proclámelo, declárelo, confiéselo, cancélelo. Cuando esta versión ocultista, que pretende blanquearse con algún texto bíblico, toma el primer lugar, entonces las iglesias dejan de ser sólidas. Puede haber muchedumbres, pero no solidez espiritual. Puede haber voluntarismo, pero no guía de Dios. Pueden suceder muchas cosas, pero lo que nunca ocurrirá es que esas iglesias o esas vidas sean confirmadas o, lo que es igual en la traducción, sean hechas sólidas. Porque lo que hace sólido una vida es la presencia, la guía, la obediencia a la palabra del Señor. Así que la tarea de Pablo consiste, juntamente con Silas y ahora con Timoteo, en visitar esas ciudades, esas iglesias. Por supuesto, predicaría, entregaría la carta. Las iglesias eran hechas sólidas porque incorporaban algo más de la palabra de Dios a sus vidas, a sus directrices, a su posición. Y Pablo, Silas y Timoteo continuaban viaje. Pero hay algo notable. Y eso notable es un hecho que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Cualquier idea, cualquier propósito que tengamos para llevar a cabo en la obra del Señor o llevar a cabo la obra del Señor según nuestra comprensión, por buena que parezca, no siempre va a coincidir con lo que es la voluntad de Dios. No siempre será aprobada por Dios. El hecho que a nosotros se nos ocurra que es bueno, que es útil,
no importa que tengamos el buen propósito de hacer algo bueno, siempre lo que pretendamos debe contar con la aprobación de Dios y debe constituir su voluntad. El versículo 6 nos dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido a Pablo, a Silas, a Timoteo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En algún momento se habrán preguntado, entonces, ¿qué hacemos acá si el Espíritu Santo no nos permite que hablemos en Asia? Y el versículo 7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Es decir, la buena intención no alcanza. Lo necesario es la aprobación, la guía del Señor. Es por eso que cuando no se sigue esto, sino que se reemplaza la voluntad de Dios por los deseos propios, se cae en el error que cometió Bernabé. Y las consecuencias de esto nunca llegamos a conocerlas previamente. Se conocen después, generalmente cuando ya es tarde, cuando ya se ha causado mucho daño. Así que, cuando atravesaban Frigia y la provincia de Galacia, el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en Asia. ¿Por qué sería? Porque el Espíritu todo lo ve, todo lo conoce, es Dios. Y les dijo, quietos. Y aunque no explique por qué, un hombre, una mujer maduro en el Señor no necesita que Dios le diga por qué. Solo necesita saber el qué. Los niños preguntan por qué. Usted le dice a un niño que no, y lo primero que va a hacer a continuación es preguntar, pero ¿y por qué no? Una persona inmadura, joven, adolescente, preadolescente, cuando usted le dice, no, tal cosa no debe ser así, la pregunta va a ser, ¿por qué? Bueno, explícame. Pablo no pregunta por qué. Sigue viaje. Llegan a Misia, intentan ir a Bitinia y nuevamente encuentran una barrera. Es importante, es muy importante, entender cuando es Dios el que está poniendo barreras. Pablo entendía. Así que pasando junto a Misia, van a Troas, Troya. Y cuando están allí esa noche, ya con un pie en Europa. Entonces, a Pablo se le muestra una visión en la noche. Un varón macedonio, su vestimenta griega, se dirige a él y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces comprende. Comprende que la prohibición en Galacia, el impedimento en la zona de Misia y Bitinia, tenían un propósito, y era que lo que ya habían hecho era suficiente allí. El Espíritu Santo se encargaría de lo que iba a seguir, pero ellos debían continuar hacia Europa. Cruzan, llegan a Troas, y aquella noche Pablo ve la visión de ese joven, Heleno, ese joven con vestimenta griega que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Era la manera en que Dios estaba mostrándole que la puerta se abría. Así que, versículo 11, zarpando de Troas, vinieron con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Y aquí en Filipos se iba a formar una iglesia que, por supuesto, iba a ser la destinataria, la receptora de esa carta que nosotros tenemos y que se denomina Carta del Apóstol Pablo a los Filipenses. Y como todo lo que tiene que ver con la obra del Señor, comienza de menor a mayor. Se quedan unos días en Filipos, pero un día de reposo salen, fuera de la puerta de la ciudad, se dirigen junto al río. Las ciudades siempre se edificaban cerca de los ríos por la necesidad propia. Y hablan a un grupo de mujeres que estarían allí, tal vez lavando ropa. Y hay una mujer en especial, se llama Lidia. Lidia era original de Tiatira
adoraba a Dios, pero estaba atento, además estaba atenta a lo que Pablo decía, y entonces cree en el Señor Jesucristo. Inmediatamente después es bautizada, cumpliendo el mandato del Señor: hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a continuación les transmite que si juzgan que ella es digna, entonces que vayan a posar a su casa. Evidentemente era una mujer adinerada, con una gran posibilidad. Y entonces los tres predicadores, los tres encargados del ministerio, son recibidos en la casa de Lidia, son resguardados allí, y esa casa se transforma en el centro de operaciones del apóstol Pablo, el que había dicho: apártenme a Bernabé y a Pablo, el que había oído las palabras, y desde allí difunde el evangelio. Pero aquí comienza lo segundo que tendremos que tener en cuenta, o la segunda parte de este: cuidados a tener y respuestas a dar. Dice la Biblia en el versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era una esclava. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo, y entonces los magistrados, rasgando sus ropas, ordenaron azotarles con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, dice el versículo 24, recibió este mandato, los metió a ambos en el calabozo de más adentro, y aseguró los pies en el cerco. Cuidados a tener y respuestas que dar. ¿Qué ocurre? Bueno, estos versículos del capítulo 16, entre el 16 y el 18, muestran una estrategia diabólica. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es esta estrategia? Bueno, consiste simplemente en pronunciarse exteriormente de manera favorable, coincidir, es decir, expresa coincidencia con el mensaje de Pablo, el hombre de Dios enviado allí, hace pública su coincidencia. Pero, ¿cuál es la pretensión al hacerlo? ¿Ayudar en la extensión del Evangelio? No es ayudar en la extensión del Evangelio. La idea es infiltrarse en el ministerio. Esa es la idea. La idea no es colaborar en la extensión del Evangelio, de los principios cristianos, de los valores morales cristianos, tal como dicen muchos hoy. La idea del espíritu que gobernaba a esta joven era meterse dentro del ministerio, seguramente llegar a incorporarse en la casa de Lidia a la iglesia naciente, y una vez instalado allí, disimuladamente, entonces propiciar la destrucción de la iglesia allí. Es la figura muy conocida en nuestros días, tantas se ve en novelas, se ve a veces en noticias periodísticas, se ve en el cine. Me refiero a la figura del agente encubierto. Esto es lo que pasa. A lo mejor algunos, cuando digo esto, van a creer que me fui del marco, pero absolutamente no. La presencia de personas, de enviados, no es nueva, de ninguna manera lo es.
Si nos fijáramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 20, veríamos que los judíos en los días del Señor, acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra al Señor Jesús para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Es decir, esto de infiltrar no es una cosa nueva. Esto de infiltrar comunidades, la iglesia del Señor, utilizarlo en la investigación de bandas o grupos, no es nuevo, es antiquísimo. Lo que este espíritu quería hacer con esta joven era infiltrarla, y entonces nada mejor, se le ocurre, que hacer que se pronuncie públicamente diciendo, ante los oídos de todos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Alguien improvisado podría decir, ¿qué mejor propaganda que esta? La de una persona local, alguien conocido en la ciudad, que promociona el mensaje que Pablo y los suyos traen. Pero a Pablo le desagrada. Su discernimiento espiritual le dice que eso no es correcto, no es grato. Y entonces gira, después de varios días, reprende a ese espíritu inmundo que inmediatamente abandona a esa joven, y a partir de ahí comienza una etapa diferente. Pablo iba a referirse igualmente a esto, capítulo 2 de la carta a los Gálatas, donde, versículo 4, donde después de señalar lo que hizo con Tito, aunque no era judío, etcétera, etcétera, dijo todo esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, la misma cosa. Gente que no entraba a la iglesia con motivos sanos. Eran espías, como los espías que habían enviado en los días del Señor para tratar de descubrirlo, escuchar alguna palabra fuera de lugar y acusarlo ante las autoridades. Aquí pasa lo mismo en los días de Pablo. Esa es la permanente búsqueda de infiltrarse que Pablo trata de enseñar. Los cristianos debemos defendernos cuando, escribiendo en 2 Corintios capítulo 6, desde el versículo 14 al 16, dice palabras muy importantes. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ese incrédulo va a transformarse en un infiltrado que va a producir problemas. Y explica por qué. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es decir, ¿cómo van a permitir hacer yugo desigual asociándonos el justo con el injusto? ¿Qué comunión, qué unión en común tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia? La palabra es sinfónesis, de sinfonía. ¿Qué armonía tiene Cristo con Satanás, con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes, les dice a los corintios, son el templo del Dios viviente. ¿Qué propone? Propone: salgan del medio de ellos, apártense y no toquen lo inmundo, dice Pablo, el nombre del Señor, y agrega: y yo los recibiré, y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas. Es decir, ¿cuál es la solución para que no ocurra esta yugo desigual, esta yunta desigual? Para que los infiltrados no ingresen. Apartarse. Cuando dice esto, no os unáis en yugo desigual, y da esos 5 ejemplos. ¿Se refiere al matrimonio? Sí. El matrimonio mixto no debe ocurrir.
¿Se refiere a las sociedades mixtas, que el creyente no haga sociedades con quienes no son hijos de Dios? Sí, también. ¿Se refiere al ecumenismo, hoy tan en boga, con pastores que creen ser de la élite, que viajan al Vaticano y dan muestras como de que todo es igual? Sí, también se refiere a eso. ¿Se referirá también a las alianzas políticas? Por supuesto, también se refiere a las alianzas políticas. Porque cada uno de estos caminos, el enemigo de nuestras almas busca y a través de ellos quiere infiltrarse en la iglesia. Pero además en cada uno de estos casos lo ha sido con la complicidad de algún hombre o mujer de la iglesia. Pero a veces se infiltra de manera sutil. A veces se infiltra de manera escondida, delicada, suave. Le hago una pregunta y hago una pregunta en voz alta. Las organizaciones evangélicas, me refiero a las más grandes nacionales y diría a la mayoría de las denominacionales, en su interior, en su seno, ¿tendrán falsos apóstoles, falsos maestros, falsos ministros disfrazados como ministros de justicia? ¿En su seno, en su interior? La respuesta es, sin ninguna duda. Porque si se atrevió Satanás a enviar a través de los judíos que perseguían al Señor espías que se simulasen justos, ¿cómo no va a hacerlo con algo menor como somos la iglesia del Señor formada por hombres? Por supuesto que hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos ministros que disfrazados de ministros de justicia trastornan el camino de la verdad, chocan con la verdad, distorsionan la verdad, poniendo siempre en el otro plato de la balanza una versión humanista, liberal, carente de espíritu, que muchas veces es seguida a través de la gente y de las multitudes. Así que tengo la firme convicción que las más grandes organizaciones nacionales y casi todas las denominaciones cristianas han sido infiltradas por algún ministro disfrazado, de la misma manera que Satanás se disfraza de ángel de luz, algún ministro disfrazado de ministro de justicia, o un falso maestro, o un falso enviado, un falso apóstol, o un falso profeta. En todas. Y para ser más elástico, podría decir en casi todas, para dar un margen. Ahora, ¿cómo detectar esto? ¿Cómo detectar si una organización ha sido infiltrada por falsos maestros, falsos profetas, ministros disfrazados de ministros de justicia, pero que en realidad obedecen a Satanás, que es capaz de disfrazarse como ángel de luz? ¿Cómo detectar que esto ha ocurrido? ¿Cómo probarlo? En realidad es más simple de lo que nos imaginamos. Mientras más alejado de la palabra de Dios esté una organización evangélica, mientras más alejado estén sus temas, estrategias, planes, proyectos, etc., mayor será el porcentaje de infiltración diabólica que haya padecido. Es decir, en todas estas organizaciones nacionales, provinciales, de ciudad, mientras mayor sea la tolerancia de las organizaciones con las falsas doctrinas, mayor será la infiltración que sufrió. Mientras más lógicas
adecuadas y naturales les resulten las mezclas, argumentando que son convenientes, que se comparte una misma plataforma, unos mismos principios o unos mismos valores. Mientras más lógicas, adecuadas y naturales resulten estas mezclas, como ecumenismo, liberalidad en la música, liberalidad en los pensamientos, liberalidad en los planes, liberalidad en las sociedades o en las alianzas, mayor será la infiltración diabólica que esa comunidad, ese grupo, esa asociación, esa organización evangélica haya sufrido. Hace apenas 2 años, el presidente del Consejo Pastoral de Córdoba, la ciudad donde vivo, produjo un spot cortito, algunos minutos, donde proponía a la iglesia evangélica que votaran por el candidato de una lista que por entonces llevaba el número 217, porque decía él, ese hombre representaba los mismos principios, los mismos valores, y los representaba a él. Esto es infiltración. Esto es infiltración. Que además se proponía fuera imitada. No lo fue. En esas elecciones de octubre de 2019, bueno, un porcentaje amplísimo, más del 95% de la iglesia evangélica ni siquiera escuchó semejante barbaridad. Pero el hecho estuvo. Hace poco, el año pasado, a mí me ha llegado relativamente recientemente, la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba emitió un comunicado, mediante el cual disponía separarse de una organización matriz, de un consejo de iglesias evangélicas en Cuba, a causa de la contradicción en la que habían caído con la palabra de Dios a raíz de procurar avanzar en este ecumenismo, en esta mezcla. Y en verdad felicité a esa organización, estamos en contacto. Y se libraron, no definitivamente, porque intentos van a seguir existiendo, se libraron de esa trampa y de caer en esa ciénaga, de caer por causa de la infiltración en la influencia diabólica, que propone primero ocupar un lugar en la iglesia, después a continuación propone desestabilizarla de a poco, para tercero y finalmente apartarla definitivamente del propósito del Señor. Cuidados a tener y respuestas que dar. Aquí están. El apóstol Pablo percibe que esa joven, necesitada de Cristo, pero bajo un dominio de un poder superior maligno, rechaza ese poder superior. A pesar de que el mensaje que decía formalmente, exteriormente, era coincidente con lo que él hacía. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. ¿Era cierto o falso? Era cierto. El problema es que lo hacía falso los labios, el corazón de quien venía. Y esto es lo que tenemos que entender. Es imposible que un hombre o una mujer de la iglesia pueda decir con verdad que alguien que no lo es tiene los mismos valores, los mismos principios y representa las mismas cosas. Imposible. Y Pablo lo deja claro. Es imposible que haya, con la aprobación de Dios, la unión en un yugo desigual, en un yugo mixto. La iglesia del Señor, la iglesia cristiana, verdadera, bíblica, y las que no lo son porque suman tradiciones, filosofías, opiniones.
libertades, planes, propósitos que no forman parte de la Escritura. Cuidados a tener y respuestas a dar. Aquí está. Después trae consecuencias esto. Fíjense que tras el acto de Pablo viene una instancia que primero socialmente los predispone en contra a toda la población y segundo predispone en contra a la justicia. Es decir, hay una persecución social y hay una persecución judicial. Bueno, esto es lo que viene. Más tarde o más temprano. Para quienes se paren en la Escritura. Y por lo tanto, inevitablemente, tomen posturas definidas, definitivas. Y no solo las asuman, sino las transmitan, las enseñen. Estamos en tiempos difíciles, no hay la menor duda. Estamos en tiempos complicados, no hay la menor duda. Pero estamos en tiempos que son iluminados, ilustrados por la palabra del Señor, una palabra que nos dice con claridad qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y para qué hacerlo. Cuando entendemos que la palabra de Dios es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que es capaz de trascender el tiempo, el espacio, cuando es pronunciada, y tiene poder para vencer las tinieblas, los planes humanos, entonces, sin la menor duda, debemos recurrir a ella. Tras ese episodio en que Pablo percibe en su espíritu, actúa conforme a la autoridad que como hombre de Dios tiene y de ese modo impide la infiltración en la iglesia naciente de Filipos, aparece la condena social. Estos hombres anuncian cosas que como ciudadanos romanos no nos es lícito escuchar ni hacer. Primero la condena social, luego la persecución judicial. Son llevados al foro. Allí, sin escuchar mucho, los magistrados los hacen azotar mucho. Y sin preocuparse de más, los entregan a la cárcel, recomendando al carcelero que se preocupe por brindar seguridad a esta gente. Pablo y Silas. Esa noche Pablo y Silas oran y cantan himnos. Están en el calabozo de más adentro. ¿Saben lo que significa el calabozo de más adentro? A lo mejor sí, se lo recuerdo. El calabozo de más adentro era el calabozo que estaba en la línea de continuidad de los anteriores, no solo más adentro, sino en un nivel más bajo. No había baño en el lugar. Así que las necesidades que los presos de los primeros calabozos tenían, corrían por la pendiente y se amontonaban en el calabozo de más adentro, a donde encadenados Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Estamos acostumbrados a quejarnos por pocas cosas, por cosas muy pequeñas, por determinaciones muy suaves. La gente con principios y autoridad en general molesta, porque estamos en una época donde es mejor consensuar, negociar. Y entonces, de mi exigencia yo dejo afuera 2 o 3 cosas, y de la exigencia del otro también deja afuera 2 o 3 cosas, consensuamos, negociamos, y entonces podemos estar juntos. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios dice una cosa completamente diferente. Y cuando como hombres de Dios seguimos la palabra del Señor, entonces, a pesar de las circunstancias se ora, a pesar de las circunstancias se cantan himnos. Las pequeñeces, las dificultades, las oposiciones, incluso los errores que otros hermanos cometan hacia nosotros, están en segundo lugar.
no tienen mucha importancia. Porque lo importante es entender la voluntad de Dios, seguirla y estar apercibido, preparado para evitar lo que indiscutiblemente Satanás, el príncipe de las tinieblas, va a intentar, que es infiltrar la iglesia, infiltrar la obra del Señor. Porque cuando la infiltra, pone hombres suyos de apariencia bondadosa, de apariencia lógica, sensibles socialmente, y de esa manera forma parte del coro de personas que participarán de la toma de decisiones. Cuando esto ocurre, la iglesia empieza a apartarse de su propósito. Por eso es que tantas organizaciones cristianas evangélicas se han apartado de su propósito. Por eso que tantos consejos pastorales se han apartado de sus propósitos esenciales. No son ni consejos ni pastorales. Casi siempre de lo que allí se habla es de política. Las organizaciones nacionales, las mayoritarias, también. O tomaron la línea de la defensa irrestricta de los derechos humanos, aunque los derechos humanos de los que hablen sean claramente reprobados por Dios. O tomaron la decisión de sumar, de incorporar iglesias, pastores, sin preguntar y sin hacer correcciones doctrinales. Estamos en tiempos difíciles. Tras el propósito de infiltración vendrá la condena social y la persecución judicial. Si la infiltración se produce, es muy probable que la condena social y la persecución judicial aguarden un poco. La iglesia en Filipos, naciente, la iglesia naciente en Filipos, tomó una decisión estricta, severa, lógica, delante de los ojos de Dios. Y esto sirvió para que se aceleraran los tiempos y tras la condena social apareciera la judicial. Pero tras esa injusta intervención aparece Dios. Mientras oran, cantan himnos, Pablo y Silas, un terremoto, las puertas se abren. El carcelero sabe que si los presos escapan, su vida es la garantía. Pero Pablo y Silas lo tranquilizan. No te hagas ningún mal. Cuando estaba listo para suicidarse, no te hagas ningún mal. Nadie ha escapado. Y trayendo luz, poniendo luz en el lugar. Escuchó el mensaje de salvación. Y fue salvo él. Y fue salvo a su casa. Curó sus heridas. Puso aceite. Los limpió. Los alimentó. Y los perseguidos pudieron continuar en su camino. Hermanos, presten mucha atención a los tiempos que vivimos. Presten mucha atención. Porque están descritos en la palabra del Señor. Y cuando Salomón dijo en sus días, no hay nada nuevo bajo el sol, no estaba refiriéndose solo a trabajar, comer, nacer, reproducirse, morir, no estaba refiriéndose solo a eso. Estaba anticipando todo lo que vendría también. En estos días nuestros de la iglesia no hay nada nuevo bajo el sol. Si quiere saber qué va a pasar con la iglesia, solo mire lo que ya pasó. Que el Señor nos dé sabiduría. Que el Señor nos permita entender y nos permita vivir de acuerdo a su voluntad. Le invito que allí donde está cierre sus ojos. Vamos a orar para finalizar este momento. Vamos a cortar la transmisión inmediatamente después. Y le invito a que repase lo que hemos escuchado y lo que hemos compartido. Oramos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra escrita y por lo que podemos extraer de ellas. En esta hora bendice tu iglesia, proporciona a quienes están
con responsabilidades en cada una de las congregaciones y a cada uno de los hermanos sabiduría, madurez y disposición para escuchar tu palabra, atenderla y ponerla por obra. Despídenos en paz, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.